el día de hoy vamos a traer motores de inducción, dos tipos, los asincrónicos, ¿cierto? A los que no tienen contacto en el rotor, pues no, como si se induce corriente, pero a través de magnetismo, ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Porque igual motores hay de diferentes tipos, vamos a ver motores AC de inducción, asincrónicos, los que llaman tipo ardilla, que son los más utilizados, ¿cierto? Porque igual ya los otros motores, aunque en algunos casos se asemeja el modo de funcionamiento, ya el tema de los modos de falla y eso ya sí pueden cambiar un poco. ¿Listo? Y con el tema de los reductores, bueno, y vamos a mirar un poco cómo funcionan, porque sabe, como siempre hemos hablado, siempre hay que entender cómo funciona la máquina para uno poder analizar todo el tema de vibraciones. Entonces vamos a profundizar un poco en el análisis, en cómo funciona y después vemos las frecuencias características de modos de falla en motores. Y vamos a adelantar un poco el tema de los reductores. Ahí vamos a enfocarnos más que todo pues con el tema de unos conceptos básicos y ya el análisis de pronto de frecuencias y eso ya lo veríamos la otra semana. Listo. Entonces para empezar, cómo funciona pues, un motor de inducción eléctrica. Como vemos los componentes que uno siempre escucha, tenemos lo que es el estator, rotor, súper importante, esos son los que generan pues el torque para la transmisión mecánica que ejerce el eje, ¿cierto? Tenemos entonces adicionales, tenemos unos rodamientos que generalmente son rígidos de bolas, en algunos casos podemos ver que en la parte de la transmisión se pudiera trabajar con rodillos cilíndricos, pero principalmente lo más común son de bolas, ¿cierto? Inclusive nosotros vendemos algunos rodamientos que vienen con un recubrimiento cerámico para evitar el paso de corriente en los rodamientos. Y ya vemos pues que igual tiene su ventilador, que está acoplado al eje para refrigerar todo lo que es el embobinado y el rotor que como igual por ahí pasa corriente, entonces igual donde haya corriente circulando va a haber un calentamiento del material, porque todos los materiales presentan resistencia eléctrica. Listo. La carcasa y ya lo que son pues como las tapas donde van los rodamientos. La parte de la conexión eléctrica, ahorita vamos a ver un poquito en cómo influye digamos en el número de polos en el motor, pues de acuerdo como uno hace pues ya como la conexión, no la hace directamente acá, vamos a poner el puntero, pues ya como hace usted esta conexión acá en todo este embobinado, para determinar el número de polos. Listo. Entonces, empecemos con el estator. El estator es pues como la parte estacionaria. Acá vemos los embobinados pues, de cobre, los cuales son esmaltados para que queden aislados eléctricamente entre ellos, o sea, no vaya a haber cortocircuito entre las mismas bobinas, porque vamos a ver ahora que hay una que, de acuerdo a la composición que nosotros hagamos, pues estamos hablando de motores trifásicos, pues todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante vamos a mirar únicamente pues como motores trifásicos, entonces para que no haya corto entre bobinas que estén en diferente fase, pues entonces ese recubrimiento, la parte pues de eso donde van las ranuras, donde va a insertar las bobinas, está hecho un material, un hierro aleado al zinc, eso lo hace particular esta aleación, es que deja pasar el flujo magnético. Ahorita vamos a ver que el modo de funcionamiento de estos motores es a través de los campos magnéticos. Listo. Entonces vemos, nos vamos a trabajar cuando siempre se hablan de devanados
monofásicos, o sea, cada bobina maneja una fase. Recuerden que cuando hablamos de alimentación trifásica, estamos hablando de tres fases por donde circulan corrientes, ¿cierto? El de fase es de 120 grados. Listo. Eh, Hablamos de que normalmente los motores se trabajan con ranuras de 24, 36, 48. Cuando hablamos de ranuras, son estas ranuras de acá, ¿cierto? Que es donde van insertadas. Ahorita vamos a ver una foto más donde se puede apreciar mejor, donde van insertados estas bobinas, donde uno inserta las bobinas, porque igual uno a medida que va metiéndolo en bobinado, entonces tenemos tres fases y vamos conectando estas bobinas, interconectándolas en serie en cada una de las fases para poder crear los polos magnéticos. Ya lo vamos a ver un poco mejor. Listo. Pasamos al estator. El estator tiene unas chapas metálicas, pues maneja pues obviamente el eje. Y en el estator tenemos esta armadura que parece una jaula de ardilla, por eso viene el nombre, o esa jaula donde ponen a correr a los ratones a dar vueltas. Por eso le llaman jaula de ardilla, ¿cierto? Están hechos en aluminio, algunos los fabrican en cobre, lo que pasa es que ya es más costoso la fabricación. La idea es que por acá, por estas barras, circulen corriente. Aquí vamos a ver que en el análisis de vibraciones vamos a encontrar una frecuencia de falla relacionado al número de barras que tenga el rotor. Y a su vez, también tenemos unas laminillas, o sea, a través de estas barras vamos pegando unas laminillas que quedan así. Esas laminillas son en hierro al silicio, lo cual permite el flujo, o sea, que atraviese el campo magnético. La idea que atraviese el campo magnético es que pueda inducir una corriente. Vamos a verlo más adelante. Entonces, antes de ver esta imagen, veamos esto primero. Como ustedes tienen noción que por donde circula una corriente siempre se va a generar un campo magnético alrededor digamos, de ese cable o por donde esté fluyendo la corriente se va a generar un campo magnético, ¿cierto? Entonces, como les comentaba, imaginémonos primero trabajando con un motor de dos polos. Cuando yo hablo de un motor de dos polos, es que se va a crear un solo campo magnético donde haya un polo norte y haya un polo sur. Listo. Entonces, como vemos acá, estas son las corrientes de alimentación de la energía, de la alimentación trifásica. Como les había dicho, están desfasadas 120 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la corriente empieza a circular por cada una de esas de los tres cables o las tres bobinas, haga de cuenta que yo aquí pego únicamente tres bobinas, ¿cierto? Que solamente estoy pegando tres bobinas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de estas corrientes va a generar un campo magnético, ¿cierto? Desfasado 120 grados, pero igual esos campos magnéticos se pueden sumar o restar, por decirlo así, o sea, de acuerdo como a la dirección, ellos se pueden sumar o restar, como digamos uno coge y suma aquí aritméticamente, ¿cierto? Va a decir, bueno, la resultante va a ser aquí 0.5, negativo, por ejemplo, esa es la resultante de ese campo en este momento, ¿cierto? Entonces, estas corrientes generan un campo magnético. Este campo magnético, este campo magnético genera como un fenómeno inverso en el rotor. Entonces, a través de este rotor empieza a fluir un campo magnético con una polaridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a un material lo atraviesa un campo magnético, lo empieza a afectar un campo magnético, le empieza a inducir una corriente, muy similar al fenómeno que veíamos cuando hablábamos de los transductores de corriente de Eddy. Listo, ese campo magnético induce aquí una corriente, ¿cierto? Y esa corriente inducida, a su vez,
genera su propio campo magnético. Entonces, cuando se genera el campo magnético del rotor, ¿cierto? Se genera, haga cuenta que con una polaridad inversa, por decirlo así. Entonces, se genera un campo magnético que, digamos, va a ser negativo, o sea, aquí va a haber, el campo que se genera del rotor va a estar polarizado aquí en el sur y acá en el norte, ¿cierto? Entonces, recuerden que los campos, que los polos opuestos se atraen. Entonces, el rotor va a intentar alinearse con respecto a la dirección que tenga ese campo magnético. ¿Listo? Pero recuerden que estamos hablando de corriente alterna. Entonces, la corriente alterna primero va en una dirección, ¿cierto? Va acá en esa dirección y después cambia el sentido. Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético va a estar cambiando de norte a sur, de norte a sur. Y el del estator, que es el de la corriente pues, de alimentación alterna. Y como el que está inducido en el rotor depende de la dirección del campo magnético que lo está afectando, entonces también su campo magnético que genera después de que le pasa esa corriente inducida, va a estar tratando de seguir la misma dirección del campo. Es por eso es que, pero nunca logra llegar a la misma velocidad con la que está cambiando el sentido de los polos del campo del estator, por decirlo así. Entonces, por eso es que se le llama asincrónico. ¿Listo? Entonces, aquí imagínenselo que estamos trabajando con un solo polo, ¿cierto? O sea, con un solo par de polos, que también es muy común que la gente hable de par de polos o número de polos. En este caso, son dos polos, polo norte, polo sur, y un par de polos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Después nos podemos devolver acá y van a empezar, haga cuenta que esto que ven acá, estas ranuras, es esto, ese estator lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces vamos a dar cuenta que aquí cortáramos y abriéramos y desarrolláramos este estator. Entonces lo que vería sería una tira con varias ranuras, que es esto que es lo mismo que vemos acá, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la configuración que yo haga, bueno, y en cada una de las ranuras yo coloco bobinas. Las bobinas, haga cuenta, esa es la representación de estas espiras pues como amarradas, ¿cierto? Recuerden que ellas están enmaltadas, o sea que están aisladas eléctricamente entre ellas. Entonces, de acuerdo a como yo empiece aquí a hacer la conexión de mis bobinas, entonces yo solamente tengo 3 fases, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Únicamente lo que voy a hacer es de acuerdo a la conexión que yo haga y el número de bobinas que yo tenga, o el número de ranuras que está relacionado al número de bobinas que tenemos en el motor, de acuerdo a esa conexión que yo haga, yo voy a tener diferentes números de polos, pero yo únicamente tengo esa conexión de las 3 líneas. Entonces, yo voy a conectar en serie diferentes, digamos, todos los que están en este mismo color, quiere decir que están conectadas en serie, o sea, esta sería alimentada por la misma línea, ¿cierto? Entre ellas 3 no habría desfase. Con respecto a esta azul, se habría un desfase de 120 grados, pero estas no están desfasadas en el tiempo en la corriente, pero sí están desfasadas espacialmente, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, cuando usted conecta todas esas bobinas, espacialmente las distribuye y empieza a fluir la corriente, entonces se van a ir sumando y restando pues como todas esas campos magnéticos que se generan, van a haber diferentes polos, o sea, los polos no es algo físico que usted vea, pues porque yo hace tiempo pensaba que cuando hablaban de polo era que uno iba a encontrar aquí algún imán o algo aquí así, que uno dijera, sí, ese es el número de polos del motor. Físicamente eso uno no lo ve. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a comprender la relación que tienen el número de polos con la velocidad. ¿Listo? Entonces, con la velocidad de rotación
o la velocidad sincrónica, por decirlo así. Vemos que antes de ver ese aspecto, miremos como una terminología que necesitamos pues como comprender. Recuerden que la frecuencia de alimentación eléctrica, digamos en Colombia, es de 60 Hz. Listo, 60 ciclos en un segundo o 3600 ciclos en un minuto. Es muy importante cuando analicemos motores, siempre vamos a tener que revisar el segundo armónico de la frecuencia de línea de los motores. Muy importante. Ya vamos a ver por qué de dónde se da que uno tenga que revisar el segundo armónico y no necesariamente como el primero. ¿Listo? Ya estamos hablando del número de polos. El número de polos son los polos magnéticos que se generan, ¿cierto? Con ellos se determina la velocidad de giro del motor. Ya vamos a ver por qué entre más número de polos va a ser más bajita la velocidad, ¿cierto? Pues igual aquí la vemos que por fórmula, esa es la fórmula de la velocidad sincrónica, o sea, a la velocidad que se están moviendo los campos magnéticos, por decirlo así, que a su vez está relacionada con la velocidad con la que gira físicamente el motor, pero recuerden que el motor o la velocidad del rotor, mejor, nunca va a ser igual a la velocidad sincrónica. O sea, aquí estamos hablando de que la velocidad sincrónica en Colombia de un motor, pues, teóricamente debería ser 60 Hz. Pero usted va y lo mide y le da un poquito menos. ¿Listo? Normalmente ese desfase no puede ser superior al 5%. Cuando es el 5%, ya es mucho. Vamos a ver que de acuerdo, hay veces que se empieza como a deteriorar como el motor, entonces se empieza a ver más ese desfase. A ese desfase le llaman deslizamiento. Y a ese deslizamiento está relacionado a una frecuencia de paso de polos y una frecuencia de deslizamiento que ya la vamos a ver un poquito, la vamos a ver más adelante. Entonces, eso es una causa que se empieza pues como a generar un poquito más de desfase entre la sincrónica y la velocidad del rotor. Y hay algo también que en la medida que yo le coloque más carga al motor, pues ese desfase va a aumentar. Llega un punto en donde usted puede frenar un motor y ahí entonces el desfase va a ser, pues si usted lo frena del todo, va a ser de un 100%. Igual el motor se le va a disparar las protecciones porque el flujo de corriente que va a jalar va a ser muy alto. Por eso vamos a ver más adelante que muchos de los problemas que tiene el motor en barras y en el tema de bobinados, cuando hablo de barras, son estas barras por donde circula la corriente, ¿cierto? Entonces digamos en los arranques y cuando arrancan con carga los motores, por acá va a fluir mucha corriente y eso genera muchos problemas en los motores. Y pues en general, aquí en la parte de la conexión de las barras con el disco, se va a generar muchos problemas que todo eso se va a ver traducido en temas de mayores vibraciones. A mí se me olvidó decirles al principio que realmente pues las vibraciones en el análisis de fallas en motores pues de cierta forma es como un complemento, o sea, aquí no es como en las otras máquinas, que es como la herramienta principal y con esa podemos analizar mucho, pues la mayoría de las cosas. Igual hay que complementar con otras metodologías, pero en los motores muchas veces los temas mecánicos o los problemas mecánicos que uno detecta en los motores están más bien relacionados, son efectos de problemas eléctricos en el motor. Entonces hay otras metodologías para el análisis pues del estado eléctrico del motor que nos ayuda de pronto a detectar de una manera más temprana el problema. Y hay unas pruebas que se hacen con el motor apagado, unas pruebas de high pod, unas pruebas de aislamiento y también unas pruebas con el motor prendido, que es así vamos a ver esa técnica del análisis de corriente espectral. Como yo sé que igual
muy posiblemente me pregunten que cuáles son esas técnicas de detección eléctrica en la carpeta que les voy a subir en el Drive. Ahí voy a pegar pues como un documento con esas metodologías del análisis de problemas eléctricos en los motores. Listo. Entonces, íbamos en que estamos viendo la terminología. Listo. Entonces, la velocidad sincrónica depende de 2 veces la frecuencia de línea por 60, porque aquí es para trabajarlos en CPM, ¿cierto? Si yo vuelvo a trabajar en Hertz, pues este 60 sobre el número de polos. ¿Verdad? Que la fórmula de por sí ya te está diciendo que si el número de polos aumenta, la velocidad sincrónica va a disminuir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con 2 polos, la frecuencia de giro del rotor va a ser de 3600 o de 3600 o de 60 Hz. ¿Por qué funciona eso así? Miremoslo acá. Acá vemos que la onda es sinusoidal. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que en este punto, digámoslo así, está es el polo sur. ¿Listo? Entonces, la onda de la corriente está en este sentido, ¿cierto? Recuerde que él el ciclo completo es un pico arriba y otro pico abajo. Entonces, aquí en este momento está en esa dirección. El vector de corriente y de campo eléctrico está dirigido en esa dirección. Pero 180 grados después ya está en su sentido opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que el polo en un ciclo completo va a ser esto. Primero va a estar en norte y después va a estar acá. Primero va a estar en sur y después este sur va a estar acá en norte. O sea, se va a estar alternando. ¿Con qué velocidad lo hace? Pues con la misma velocidad de la corriente eléctrica. Entonces, realmente, si vemos esto, eh, acá este campo magnético va a dar la vuelta completa, por decirlo así, pues, físicamente con respecto al rotor, lo va a dar, tiene que ir aquí primero, está en el sur, este sur va acá, ¿cierto? Baja y después vuelve y sube. ¿Cuánto se demoró? Lo que se demoró un ciclo completo de la onda. En este momento es de 60 Hz. O sea que de cierta forma, él da la vuelta a la misma velocidad que hace el ciclo completo. Listo. Hasta ahí vamos bien, listo. Vamos a analizar qué pasa con los otros cuando tenemos más polos. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, 4 polos, ahí la velocidad se disminuye a la mitad. Aquí este ejemplo lo estamos trabajando con una frecuencia de 50 Hz. Haga de cuenta que estamos en Europa. Entonces, para 2 polos trabajamos a 50 Hz, para 4 polos pues trabajamos a 25 Hz, que es la mitad. Entonces ya aquí pues, se empieza a analizar lo siguiente. La frecuencia de alimentación es la misma, usted no la cambia, son los mismos 50 Hz. ¿Qué está cambiando acá? Que tiene más polos, entonces igual por decirlo así, el campo eléctrico hace este mismo movimiento sinusoidal, ¿cierto? Entonces, pero el cambio de dirección ya se ve reflejado, es como que él tiene que hacer más etapas. Entonces, por ejemplo, el primero está aquí positivo, después entra aquí ya negativo, ¿cierto? Entonces, él aquí antes, cuando hacía este cambio de polaridad, daba media vuelta por cambio de polaridad. Pero aquí, cuando está haciendo el cambio de polaridad, únicamente da un cuarto de vuelta. ¿Listo? Entonces, de cierta forma, por cada, ¿cuánto se demora dar eso, la vuelta completa? 2 ciclos completos de la frecuencia de alimentación eléctrica. Entonces ahí vemos que se va disminuyendo la velocidad. Entonces aquí vemos que con 8 polos es la mitad no es la mitad, es menos
de 6 polos. ¿Por qué? Porque entonces ya él simplemente lo que va haciendo es más estaciones, pero igual el cambio de polaridad lo va haciendo a la misma velocidad, simplemente que usted le está agregando como más estaciones. ¿Listo? Al agregarle más estaciones, pues se demora más tiempo. Bueno, entonces espero les haya quedado claro esa parte. Aquí tenemos esta tabla con el número de pares de polos, para que en algunas literaturas se encuentra mucho lo que cuando hablan de pares de polos. Pero también se habla mucho del número de polos. Y vea que a medida que vamos a medida que vamos aumentando el número de polos, pues aumentan el número de bobinas y lo que cambia, lo que les decía ahorita, cambia es el ángulo entre bobinas. ¿Se acuerdo que aquí nada más teníamos 3 bobinas cuando hablábamos de 2 polos que estaban distanciadas 120 grados? Aquí, cuando hablamos de 6, ya están distanciadas 60 grados y así sucesivamente. Listo. Continuemos. Entonces, este es un motor pues que está como volteado que van a reparar muy posiblemente. Entonces, toda esta conexión de los números de polos depende de cómo usted este bobinado eh, lo conecte. O sea, cuando hablamos que es de 3 polos y que nada más tiene 3 bobinas, no es que usted coja o sea, esto lo eso lo grafican o lo representan pues como si aquí hubiera una bobina únicamente, por decirlo así, pero no es que usted destape el motor y solamente va a encontrar, digamos, 4 bobinitas, no, usted igual encuentra todo esto lleno pues como de bobinas, siendo que las conecta todas en serie y no va a haber ningún desfase. ¿Listo? Bueno, les mencionaba ahorita lo que es la frecuencia de deslizamiento. La frecuencia de deslizamiento está relacionada a la velocidad de sincronismo menos la velocidad real con la que gira el rotor. Y la frecuencia de paso de polo está relacionada con el número de polos y esa frecuencia de paso. Venga, volvámonos un poco. Cuando físicamente, es que eso ya sí es un efecto físico, porque se trabaja siempre con la frecuencia de línea de 2 veces, uno siempre trabaja con 2 veces la frecuencia de línea, es que aquí, de cierta forma, digamos que este es el campo magnético que se genera que se está generando en el estator, y este que vemos aquí, esta N, es el campo magnético del rotor. Entonces, ellos ahí, cuando intentan unirse, pues que nunca lo logran hacer, porque puede haber un desfase, pero ahí siempre hay como un enganche magnético, por decirlo así, que eso igual genera una perturbación, o sea, eso es como cuando engranan los piñones de un engranaje, pues igual en el momento que hacen contacto hay un golpe, por decirlo así, y la frecuencia con que ese enganche magnético se da es 2 veces la frecuencia de línea. ¿Por qué? Porque él aquí hace un enganche en esta posición, pero ya después cuando baja, hace este otro enganche, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante analizar siempre 2 veces la frecuencia de línea, porque van a haber modulaciones en amplitud o en la misma frecuencia relacionado a este enganche magnético. Entonces, una de esas modulaciones eh, es la velocidad o la frecuencia de polo. ¿Por qué? Porque entonces si usted igual analice esto, eh, magnéticamente este motor va girando, ¿cierto? El campo sincrónico va girando a una velocidad más rápida que como gira físicamente el rotor. Entonces, por decirlo así, haga de cuenta cuando usted ve en esas carreras de ciclismo en pista, que es en un velódromo, ¿cierto? Que están los dos ciclistas y que uno va más rápido que el otro. Llega un momento en que él lo sobrepasa y vuelve y le da otra vuelta. Digamos, puede que se demore 10 vueltas en cogerle una vuelta, por decirlo así. Esto mismo va a pasar con el motor.
que la velocidad sincrónica le va cogiendo vueltas de acuerdo al deslizamiento que haya. Entonces, por ejemplo, si el motor está girando a 3600 y, y hay un deslizamiento del 5%, veamos eso aquí en la calculadora cuánto sería. 3600 por el 5%. Entonces, de cierta forma, le está cogiendo 18 vueltas por cada. Ah, no, espera que aquí me cogí un cero. Le está cogiendo casi que 180 vueltas por cada 3600 vueltas que da sincrónicamente el campo magnético. Le coge 180 vueltas. Y entonces eso lo vamos a ver ahorita en donde se ve el fenómeno como más visualmente, lo vamos a ver cuando hay excentricidades en el rotor. Ya lo vamos a ver para que lo puedan comprender mejor. Listo. Eh, otra, otras frecuencias que son muy importantes. Esa es de las más importantes porque realmente eso es por donde empieza a fallar el motor muchas veces, que es la frecuencia de paso de barra de rotor. Cuando hablamos de barra, recuerden en la jaula de ardilla, cada barrita de esas, por ahí circula corriente, ¿cierto? Entonces, por ahí se genera un campo magnético en cada una de esas, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, es como si hubiera también una especie como de enganche, pues como lo de cuando le hablaba de los engranajes, que cada vez que engrana un diente con otro genera como un golpe. Bueno, acá también ocurre ese mismo fenómeno. Listo. E igual también con las bobinas. Les recuerdo que el número de bobinas no está relacionado para nada con el número de barras del rotor, o sea, no son iguales. Pues yo puedo tener 8 bobinas y 30 barras en mi jaula de ardilla. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, o sea, no están relacionadas. Pero sí tienen que ver mucho con la velocidad de giro del rotor, de las RPM. Cuando hablemos de RPM es que estamos hablando de la velocidad física del rotor. ¿Listo? Vamos ya a empezar pues con el tema de ya como de las fallas. Como les hacía aquí la aclaración, pues la vibración no es como la mejor manera para encontrar los problemas eléctricos incipientes, porque muchos de esos fenómenos ya cuando los vemos en vibraciones, porque realmente ya es el efecto de esa causa, ¿cierto? Entonces hay otras metodologías para detectar de una manera más incipiente las fallas. Listo. Por ejemplo, aquí mencionan una cosa, o en este texto acá, que nos dicen que, y eso también aplica mucho para los engranajes, hay frecuencias que siempre van a estar ahí. O sea, no es como, por ejemplo, en los rodamientos que de un momento a otro empiezan a aparecer. Acá siempre usted va a encontrar, digamos, los motores dos veces la frecuencia de línea. ¿Por qué? Porque ese enganche magnético siempre va a estar. Usted que tiene que estar revisando cómo va subiendo esa, digamos, la amplitud de esa frecuencia. O si, por ejemplo, le están apareciendo bandas laterales. Entonces, si están apareciendo bandas laterales, entonces se están presentando dos fenómenos. Uno, o hay modulación en amplitud, que la modulación en amplitud está más relacionada con la fuerza, o sea, hay alguna fuerza que se está modulando a medida que gira el motor, listo, o hay una modulación en frecuencia que cuando de pronto no en vibraciones, bueno, pues cuando se analiza dos veces la frecuencia de línea o la frecuencia de línea en vibraciones, de pronto la frecuencia de línea no la va a encontrar, pero cuando usted hace el análisis espectral de corriente, usted inclusive puede encontrar modulaciones eh, en la velocidad, analizando la corriente simplemente con
problemas inclusive en los rodamientos, que el rodamiento cuando ya de pronto está un poquito más deteriorado, hay una variación de velocidad o cada vez que pase por esa grieta, hay una resistencia mayor a girar en ese punto. Entonces, todas esas variaciones en la corriente, entonces cuando hay un poquito más de restricción para girar, pues obviamente él va a consumir un poquito más de corriente. Entonces, todas esas variaciones en la corriente se pueden también detectar pues desde la parte eléctrica. También podemos analizar problemas, algunos problemas mecánicos. Listo. Entonces, aquí es como un comparativo de los métodos que se pueden analizar para detectar fallas. Vemos pues que la vibración no te detecta cortocircuito en el estator, o sea, no te lo va a detectar como tal, pero sí puedes obviamente encontrar problemas. Un segundo. No podemos encontrar problemas relacionados con cortocircuito en el estator, que ya lo vamos a ver, eh, pero no vas a encontrarlo desde la parte más incipiente, sino ya cuando el problema ya está muy grave. Entonces, de cierta forma, no es como muy recomendable. Rotura de barras, sí las vas a ver, pero como les digo, pero las puedes ver más incipientes con esta que vemos aquí, que es la análisis de corriente espectral. Eh, estas letras significan, creo que significa Matching Current Sign Analysis. Es como que como cada máquina tiene su firma, o sea, y analizando la corriente, o sea, como que cada máquina, desde el análisis de la corriente, pues tiene su firma. Igual ese término de firma, ustedes lo encuentran mucho en la literatura cuando también analizan vibraciones, van a encontrar que habla mucho de la firma de la máquina, o sea, de sus características propias de la máquina, de lo que ella es como tal. Entonces vemos que eh, esta herramienta es muy poderosa, pero igual no aplica como en todos los casos. O sea, de entrada, creo que el tamaño mínimo de motor que puedes analizar es como donde hay tablas, pues por decirlo así, y está un poco más normalizado, es de 40 caballos para arriba. Eso es uno. Lo otro es que en la corriente pues que fluye y que alimenta otras máquinas. Si yo, por ejemplo, tengo muchas máquinas con problemas y los tengo alimentadas todas del mismo transformador o no les pongo filtros en las entradas y eso, todos esos problemas me van a viajar a través de la corriente y me van a generar armónicos, todo lo que sea armónicos, en, pues ya sea pues en el análisis de señales pues de ondas, de vibraciones o de ondas eléctricas, todo lo que sea armónico son distorsiones, cosas que no son, que son aleatorias, ¿listo? Entonces, cuando se presentan muchos armónicos en la alimentación de corriente, este análisis se va a dificultar más. Entonces, previo a poder hacer un análisis de corriente, se tiene que ver, pero se tiene que revisar mucho cómo es la alimentación, cómo le llega esa corriente o esa, pues, esa alimentación eléctrica a la máquina. ¿Listo? La temperatura, pues en todas partes o en todas las metodologías o tipos de máquinas, pues aplica para el análisis. Y en partículas, pues es más bien poquito, porque realmente no es más difícil, pues normalmente en partículas se utilizan más que todo en engranajes. En engranajes sí es muy, muy importante cuando yo tengo un engranaje crítico, hacer el análisis de partículas para poder llevar como el llevar pues como el histórico o llevar la tendencia de desgaste de los piñones y de los rodamientos. Ese análisis de partículas, pues que normalmente los motores están alimentados, están lubricados con grasa, entonces ahí en ese lado es como más como complicado. Listo. Pero también se puede hacer pues como análisis de partículas.
Listo. Entonces, vamos a ver el primer caso de falla en motores. El primero es el de centricidad estática. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto cuando vimos desbalanceo. Quiere decir que el núcleo, pues que el estator como tal, está descentrado. O sea, que lo que está descentrado es el estator únicamente. ¿Listo? Y eso puede ser por problemas en el montaje, el rodamiento, en el desgaste del alojamiento de las tapas, o del mismo rodamiento, o inclusive los acoples mecánicos, lo que acopla pues en el eje de la salida del motor, me distorsiona tanto geométricamente el estator que ya genera una excentricidad. ¿Listo? Entonces, ese problema lo analizamos principalmente acá. Aquí va a haber un aumento en 2 veces, pues aquí igual pues va a haber un desbalanceo, ¿cierto? Que mecánicamente va a haber un desbalanceo. Entonces va a haber en el 1 por, se va a presentar ese problema también. Lo vas a ver un incremento ahí y se va a confirmar del estator porque se va a incrementar esta frecuencia. Esta frecuencia que es 2 veces la frecuencia de línea. Entonces aquí vemos el ejemplo de por qué es el al 2FL. Vemos que siempre, o sea, que cada vez que haya el paso del polo magnético, pues en un punto, en una posición, va a estar más cerca que en otro. O sea, si aquí hay más, si están más próximos, pues aquí de cierta forma el campo magnético va a ser más fuerte. Entonces ese enganche o ese golpe, por decirlo así, se va a sentir más aquí, en este punto, que acá. Entonces, y como independiente de que tenga 3, 4, 5, que tenga, esos siempre son pares de polo, que tenga 4, 6 o 8, siempre se va a dar a 2 veces la frecuencia de línea, porque entonces la excentricidad siempre se va a dar pues, espacialmente, pues como en una sola zona, ¿cierto? Entonces va a afectar un polo, entonces siempre es como que cada vez que pase por ese polo va a haber un incremento, y eso siempre va a estar, ese paso de polo está relacionado con la frecuencia de línea, independiente que tenga muchos polos, siempre la velocidad, cual siempre va a haber, o por un polo, siempre se va a enganchar y desenganchar 2 veces por cada ciclo de la corriente, o sea, de la frecuencia de línea. Entonces vemos aquí un aumento. Listo. Cuando hay excentricidad del rotor, aquí es muy parecido a lo que hablábamos cuando había la falla en el motor, en el rodamiento, que era en la pista exterior. Aquí no se encontraba modulación. Acá, cuando ya es la excentricidad del rotor, sí vamos a ver una modulación en fuerza con respecto a la velocidad de giro. ¿Por qué? Porque digamos, esta excentricidad o este espacio menor va a estar viajando en el tiempo. A medida que va viajando el motor, ¿cierto? Va a estar viajando. Esa, esta disminución del entrehierro, o sea, el espacio que hay entre motor, entre rotor y estator, le llaman a ese gap, eso es está separado por aire únicamente, eso le llama entrehierro. Y esa variación de esta medida, digamos, si yo mido acá o midiera acá, no debería ser mayor al 5%, o sea, eso tiene que ser uniforme. Eso es lo estándar. Cuando ya vemos que esa medida está por encima, ya hablamos de que hay una excentricidad de esto. Entonces, esto se puede a problemas de desalineación, de deformaciones del eje que esté pandeado, desequilibrio en la fuerza radial del entrehierro, o sea, variaciones en el campo magnético, pero eso ya aquí ya está más relacionado con problemas como eléctricos, eh, tolerancias, pues, variaciones en la tolerancia dimensional, problemas de rodamientos. Aquí también cuando hay
problemas, digamos, de sobrecalentamiento, ya sea porque hay cortos en las espiras del bobinado o porque inclusive en el rotor ya hay sobrecalentamiento en las barras porque se generan fisuras. Entonces, ese calentamiento desigual, cuando aquí hablamos de gradientes térmicos, quiere decir que puede que no esté homogénea la temperatura, pues él tiende a deformarse, ¿cierto? Resonancias respecto a la velocidad crítica, ya nosotros tenemos claro el término de resonancia mecánica. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Pues igual va a haber un incremento al 1 por. ¿Listo? Y también va a haber al 1 por de las RPMs. Y va a haber un incremento en 2 veces la frecuencia de línea con respecto al segundo armónico de las revoluciones. Aquí vamos a ver ahorita en un ejemplo que si uno no maneja bien las resoluciones para poder diferenciar este pico que es el del 2 por de las RPM con respecto al 2 veces la frecuencia de línea, lo vas a ver como un solo pico. Entonces no vas a poder diferenciar. Entonces ahí hay que tener buena resolución. Bueno, aquí recuerden, esta separación es el gap. Entonces, ¿por qué la separación es la frecuencia de polo? Porque recuerden que este rotor está girando físicamente a unas RPM, ¿cierto? A una velocidad asincrónica. Y el estator, pues el estator no, el campo magnético de las bobinas giran a la velocidad sincrónica. Recuerden que yo les decía que la velocidad sincrónica gira más rápido que el rotor y la va sobrepasando, o sea, físicamente le va cogiendo ventaja, por decirlo así. Y esa velocidad con que la va cogiendo depende es del deslizamiento, de esa diferencia de velocidad. ¿Listo? Y la frecuencia de polo, entonces es igual, la frecuencia de paso de polos es igual al número de polos multiplicado por esa diferencia. Entonces, claro, es la medida que va girando físicamente, los polos, por decir la velocidad con que giran los polos, que es mayor que la velocidad sincrónica, hace que haya esa variación magnética, por decirlo así, donde hay mayor fuerza, ¿cierto? Va a depender o modula de acuerdo a la velocidad de deslizamiento. Listo. Entonces, por eso es que depende o esa separación de las bandas. O sea, ese fenómeno es muy parecido a lo que les hablaba la vez pasada cuando hablábamos de modulación y mirábamos lo del rodamiento, cuando la falla está en la pista interior o cuando hay engranajes que están desalinea, que están excéntricos, que hay momentos que hacen mayor fuerza a medida que van girando y hay zonas donde tienen menos fuerza porque esa separación, o sea, en donde esté más cerquita hay más fuerza magnética, ¿cierto? Entonces se va a sentir más el enganche que acá. Pero recuerden que esto va variando, o sea, este gap va variando con el tiempo. ¿Cómo va variando o con qué velocidad va variando? Con la velocidad de deslizamiento. Y como los polos están viajando también y son diferentes números de polos y por cada polo va a haber como una especie de enganche, entonces esas bandas laterales dependen de eso, de la frecuencia de paso de polo. Listo. Es un poquito complejo. De pronto les voy a dejar en el blog un video, de pronto como una animación de esa parte de modulación para que lo puedan de pronto aterrizar mejor. Pero es muy parecido, o sea, es muy parecido a lo que veíamos de la modulación de enrodamientos cuando hay una falla en la pista interior. Es muy similar. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos aquí vemos un espectro de un problema que tiene centricidad en el rotor, pero a simple vista no se ve ese problema, sino que lo que se ve puede ser soltura mecánica, ¿cierto? Porque vemos varios armónicos.
de la velocidad de giro. ¿Listo? Pero cuando ya ampliamos mejor, pues mejor es como que ya miramos la resolución, porque igual pues como en la gráfica se ven muy bajitos los picos. Vemos que hay una modulación en frecuencia, hay una modulación de amplitud con respecto, digamos, a la velocidad de giro, ¿cierto? Vemos que la frecuencia de línea es 60 Hz, la RPM del rotor es 59.5 Hz, entonces la velocidad de deslizamiento es 0.5 Hz, es un motor de dos polos, estamos girando a 3600 RPM, por decirlo así. Entonces, la frecuencia de polos, de paso de polo es de 1 Hz. Entonces usted empieza aquí a mirar, aquí es 59, aquí es 59, acá es 58.5, acá es 60.5, 61.5. Entonces aquí ya vemos que hay un problema. Si hay bandas laterales, siempre que haya bandas laterales hay una modulación de algo. Y ya al ver esta separación, ¿cierto? Ya nos damos cuenta que la modulación es la de la frecuencia de paso de polo. Y nos vamos aquí al 2 por de la frecuencia de línea, no, al 2 por de rotor, y vamos a ver que aquí también hay una modulación a la misma frecuencia de paso de polo de motor. ¿Listo? Hay un GER que vemos 120.1 contra 19.1. ¿Listo? Como aquí les puse, como por decirlo así, estaban como separados el problema de excentricidad del estator con respecto a la excentricidad del rotor, pero generalmente eso es combinado. Y adicional, pues cuando hay desalineación en este motor, ya sea porque estructuralmente pues las tapas tienen algún problema o la transmisión desalinean el rotor, pues obviamente vamos a ver este fenómeno. Que de acuerdo a donde usted tome la medida, pues va a haber estos fenómenos. Esos fenómenos combinados, que es el descentre de motor y descentre del estator. Entonces ahí lo que vas a ver es una pequeña combinación de ambas. Pero te vas a dar cuenta que hay problemas en el rotor cuando haya modulación. Cuando haya modulación quiere decir que el problema es del rotor, que hay excentricidad. Bueno, esta fractura de barras de motor es el más común, pues, o el que genera muchas de las fallas en los motores. Es porque, por decirlo así, bueno, aquí no hay una gráfica, nos dolemos un poco para mirar que estas barras son las que más sufren. ¿Por qué? Porque, como les decía inicialmente, son las que cuando se hace el arranque con carga, cada vez que hay ese arranque, la corriente se eleva mucho, ¿cierto? Al elevarse mucho, va a haber calentamiento, pero ese calentamiento no necesariamente es homogéneo. Entonces, ¿por qué? Por la misma disposición del material o diferencias de pronto geométricas que son muy pequeñas, pero va a haber la forma de calentarse, puede que aquí en esta barra se me caliente un poquito más, se me dilate más que en esta otra barra que está acá. Entonces eso genera tensiones, pues porque igual esta jaula tiende a crecer en diferentes direcciones, generándose esas pequeñas tensiones. Entonces esas tensiones me generan grietas, ¿cierto? Adicional a eso, antes de seguir con el proceso degenerativo de las barras del rotor, adicional a eso, pues el rotor está girando, ¿cierto? Y al girar, pues de cierta forma, estas barras sufren una fuerza centrífuga que tiende también a tirar para afuera las barras y las ejerce también a un estrés mecánico
que ese estrés mecánico resulta en una falla eh, en la barra rota del rotor. Entonces, ¿qué pasa? Empecemos desde lo más incipiente. Empieza pues como una pequeña fisura, ¿cierto? Esa pequeña fisura interna puede ser, o sea, inclusive no la tenés que ver aquí de una, esa fisura me genera mayor resistencia a la corriente. Entonces, cuando me genera mayor resistencia a la corriente, se me va a calentar más. Entonces, fuera de eso, se me está calentando más, se me está dilatando de forma diferente a las otras, genera más estrés, se dilata tanto que genera ya la fractura. ¿Listo? Entonces, el primer problema es que se rompe la barra y aquí de cierta forma se rompe el circuito eléctrico pues, de corriente que se genera. Entonces, ¿qué pasa? Igual el motor está generado, le están generando ese campo magnético, por aquí deja de fluir corriente, entonces esa corriente la empieza a circular, ¿cierto? Porque igual él le están poniendo carga, él igual necesita consumir la misma corriente, esa corriente va a empezar a circular por las otras barras. ¿Qué pasa? Que me está generando más corriente de la que debería, entonces se me genera mayor distorsión y entonces se me empieza a romper una, dos, tres, hasta que se te pueden romper todas las barras del motor. Esto en vibraciones lo puedes detectar, como les decía antes, lo puedes detectar ya cuando el problema está. Pero si de pronto hay una fisura y me está generando diferencias en la circulación de corriente eléctrica, desde el análisis espectral de corriente lo puedes detectar de una forma más incipiente. Aquí en vibraciones lo vas a ver ya es por la parte ya mecánica, ya cuando el problema ya salió o cuando ya está presentando problemas que generan altas vibraciones. ¿Listo? Entonces, las barras sufren por el tema de las temperaturas y las dilataciones, las fuerzas centrífugas y también pues, relacionadas a las fuerzas centrífugas cuando está a velocidad de carga plena, también las frenadas y arrancadas son lo que más dañan las barras porque hay sufre con más fuerza, toda la inercia que viene con la masa del motor y las espiras, pues y las laminillas que van pegadas al rotor, pues van a generar mayor carga. Bueno, entonces el problema de barras rotas, pues aquí hablan que lo puedes mirar en alta y en baja frecuencia, por decirlo así. Generalmente te generan, eh, te van a generar un problema de bandas laterales en la frecuencia de paso de las barras. Recuerden que cada barra, por ahí pasa un pequeño campo magnético, que todas se sumen y que la sumatoria pues dan los diferentes polos, pero por cada una de esas barras pasa un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Que él de cierta forma, lo que les decía ahorita, relaciona eso con el número de dientes de un piñón, que es el número de barras de la canastilla, de la canastilla, decirlo de la canastilla de la ardilla. Entonces, generan esa es la frecuencia de paso de esto, ¿cierto? Y se va a modular con dos veces, vea que está muy relacionado siempre con la frecuencia de línea la frecuencia de línea, dos veces la frecuencia de línea, o sea, esto se va a modular con dos veces la frecuencia de línea, o sea que el problema, ¿por qué? Porque acuerden del enganche y desenganche con la velocidad que se da, ¿cierto? Esa velocidad se da en la barra, pues porque igual en la barra, en un momento, como el flujo va en un sentido, el flujo magnético, entonces va en un momento, va la corriente va en un sentido y en el otro pico de la onda sinusoidal va en el otro sentido. Entonces, por eso es que de cierta forma está modulando a dos veces la frecuencia de línea. ¿Listo? Y cuando se ve el problema, que este problema también lo puedes ver en baja frecuencia, por decirlo así, vas a ver que la modulación que se da es con la frecuencia de paso de polo, que es muy parecido al problema que veíamos ahorita, pero siendo que ahí ya el campo magnético no es porque el entrehierro esté más cerquita, por decirlo así,
porque el campo magnético está más cerquita, sino que en una barra no está circulando corriente, porque ya se rompió. Entonces ahí ya ahí genera un problema en el campo magnético. ¿Listo? Y como ya lo estás viendo en el rotor, ya que está girando físicamente, entonces el problema lo empiezas a modular de acuerdo a la frecuencia de paso de polo del motor. ¿Listo? Veamos un ejemplo acá también. Pues a simple vista, lo mismo, vas a ver que es un problema de, pues como de holgura mecánica, pero ya el momento de analizar bien, te das cuenta que si vas al 1 por de la velocidad del rotor, te vas a dar cuenta que inclusive la frecuencia de paso de polos es de 0.9 Hz, ¿cierto? Y que hay bandas laterales alrededor de la frecuencia de giro, que es de 59.5, o sea, sería esa, la RPM del motor, ¿cierto? Aquí vas a ver algo, aquí no se ve muy bien, pero que este pico, la banda lateral, es mayor es más alta, tiene más amplitud que a la misma 1 por de la RPM. Eso nos indica que hay más de una barra rota. Ahorita vamos a ver que eso lo que genera es como una inversión de fase de como una inversión en la fase, pues, pero no hablando de fase en la corriente, sino cuando hablamos ya de la fase, ¿se acuerda cuando hablábamos de las fases, pero ya en la parte pues como mecánica, que la fase era como la diferencia como entre un punto y el otro, está más relacionado por ese lado que por la fase de la corriente eléctrica. Listo. Vemos que cuando miramos el 2 por a 120 Hz, las frecuencias de paso, digamos, por ejemplo, en 118.2 es mayor que el 2 por físico del rotor y que el 2 por de la frecuencia de línea. Eso confirma que tenemos un problema de fase. Y esa amplitud se ve esa amplitud mayor en la banda lateral se puede ver reflejado también en la forma de onda. Vean esta diferencia que hay. Si ven que igual él sí está modulando, pero en algunos puntos las amplitudes de la frecuencia portadora es mayor que inclusive la misma amplitud de la frecuencia moduladora. Esa parte eléctrica realmente, pues yo digo que la comprendo 100%, no, que ser sinceros. Pero sí, desde que ustedes lo miren y que las bandas laterales estén mayores en en la frecuencia de línea o en la frecuencia de dos veces la frecuencia de línea o en la de rotor, quiere decir que hay varias barras laterales. ¿Listo? Bueno, ese es otro problema que se puede presentar, que es en la disminución de la velocidad de giro del rotor, pero ya es por corto circuito en las espiras de las bobinas. Como les mencionaba inicialmente, cuando veíamos la imagen de todas esas bobinas que estaban pegadas, ya están pegadas, pero están separadas por un esmalte, ¿cierto? Pero realmente las bobinas que son puros hilitos de cobre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto hay un recalentamiento o algo, ese esmalte se puede correr y queda descubierto algún hilito que pueda ser corto con otro hilito que esté suelto de otra bobina, ¿cierto? Que esté en otra fase de corriente. Pues ahí generan pequeños cortos. Entonces, esos cortos, pues igual eso es corriente que empieza a circular por otro lado, ¿cierto? Entonces, eso me empieza a afectar la intensidad del campo, o sea, y la direccionalidad del campo magnético. Eso se ve reflejado en pues de cierta forma se disminuye la intensidad del campo magnético que se induce en el rotor y a su vez como se le va disminuyendo la fuerza en ese campo, por decirlo así, se empieza a colgar. ¿Por qué? Porque es que recuerden que el campo magnético del rotor está siguiendo el campo magnético del estator, por decirlo así.
pero usted al motor le está poniendo una carga. O sea, cuando usted le pone una carga es que usted le pone al motor a que mueva una polea o que mueva un reductor y ese reductor está pegado a un molino de bolas o algo así. Usted a ese campo magnético usted le está poniendo una restricción de movimiento, por decirlo así, lo está frenando, ¿cierto? Entonces, pero él igual como está siguiendo la dirección del campo magnético del sincrónico, él o sea, lo trata de seguir y arrastra toda esa otra fuerza que le estamos poniendo, ¿cierto? Pero si la intensidad del campo empieza a disminuir, pues obviamente él se empieza a colgar, como le hablamos ahorita. Usted ve, hay veces que usted le pone tanta carga a un motor que usted lo puede frenar. Pues inclusive con un motor, pues usted coge un ventilador y lo coge con la mano, lo frena. De eso, o hay motorcitos pequeños que lo coge con la mano, pues usted puede frenar el motorcito, ¿cierto? Ahí que está haciendo, ahí está venciendo la fuerza del campo magnético que se está generando ahí. Entonces, este fenómeno eh, se puede detectar o se puede empezar a hacer seguimiento cuando eh, se empieza a disminuir esa velocidad. Entonces, por decirlo así, que la frecuencia de paso empieza a aumentar. Entonces, por ejemplo, si yo estaba aquí, si mi motor estaba girando a 29 Hz, él me empieza a generar unas bandas laterales. Y esas bandas laterales están separadas a la frecuencia de paso del motor. Entonces, por ejemplo, yo empecé, antes no había bandas laterales, estaba trabajando bien. De un momento a otro, él se me empezó a generar estos cortos y empezó a disminuir la velocidad, o sea, empezó a aumentarse el deslizamiento. Esa frecuencia de deslizamiento multiplicado por el número de polos, en este caso me da 4 Hz, en este momento está en 4 Hz, ¿cierto? Ya que la separación es de 4, va de 4 en 4. A medida que este fenómeno vaya aumentando, pues esta frecuencia de paso de polos va a ir aumentando. Entonces ahí ya toca empezar a hacer seguimiento y ya sé que ahí hay un problema. Listo, que se me puede estar presentando inclusive eso aquí, entonces en las bobinas del estator, toca empezar a mirar los puntos calientes. Digamos, en lo que es la parte de termografía, en los motores nos ayudan mucho para detectar esos puntos calientes. Entonces, con la termografía yo voy a poder detectar problemas en las barras, problemas en el bobinado, ¿cierto? Todos esos puntos calientes son, ahí hay problemas de conducción de corriente. Listo. Otro fenómeno que se presenta mucho es el problema de fases. Pues, simplemente es cuando una de las tres líneas está mal conectada o no está haciendo bien contacto, entonces van a empezar a aparecer bandas laterales a 2 veces la frecuencia de línea, porque acuerde que ahí es cuando se da el enganche magnético 2 veces por cada ciclo, ¿cierto? Y que va a haber siempre que haya modulación en amplitud es porque hay una modulación en fuerza. Aquí, pues obviamente, miren que es un tercio la frecuencia de línea. Pues si son 3 líneas, relacionenla pues con que es un tercio. Son 3 líneas, aquí es porque te empieza a modular a un tercio la frecuencia de línea, porque te está faltando una, ¿cierto? Entonces va a haber un desequilibrio, una modulación en la fuerza que se ve reflejado en modulación de bandas laterales. Listo. Vamos al análisis espectral de corriente. Aquí este método es muy bacano porque de cierta forma lo que hace este método es al motor, recuerden, lo vuelve un transductor. Recuerden que los transductores, ¿qué hacen? Miden una magnitud física, ¿cierto? Y esa magnitud física lo convierten en corriente, ¿cierto? En una señal de voltaje o de corriente. Entonces acá lo que hace este método es analizar la corriente que fluye hacia el motor, pues que está fluyendo hacia el motor y de cierta forma, pues todos los problemas que se presenten en el motor, pues él los va como a hacer las veces de un transductor y va a devolver pues todos esos problemas. O sea, analizando la corriente, puede analizar todas esas otras magnitudes, ya sean físicas o inclusive eléctricas, va a poder analizar todo eso. Listo. Tiene, bueno,
igual se funciona pues como similar, inclusive hay un equipo de vibraciones que vienen con este módulo, por decirlo así, porque realmente lo que hace es hacerle también una transformada de Fourier a esa onda sinusoidal, ¿cierto? Pero de esa onda sinusoidal se pegan un poco de cosas, ¿cierto? Que usted lo que hace es simplemente, por decirlo así, desglosar todas esas otras frecuencias. O sea, va a haber una frecuencia principal que es la sinusoidal de la corriente, ¿cierto? Pero aquí van a haber unos piquitos y van a haber diferentes cosas que lo que hace él es encontrar esas altas frecuencias que se presentan ahí o esas variaciones o si hay armónicos o algo, él los va a encontrar y va a mirar cuál es el problema, relacionarlo, por decirlo así, con Fourier. Entonces, eh, básicamente, él te ayuda pues como a detectar como los tipos de problemas que puede encontrar, ¿cierto? Entonces, vemos que si analiza pues como el balance de las fases, si hay un desbalance en fase, entonces, o sea, el desfase pues como en corriente, por decirlo así, o el desbalance, no en fase, pues el desbalance, o sea, si por una corriente está pasando más del 3% de lo que pasa en la otra, o sea, si está por encima de un 3% es porque hay un problema. Entonces, hay un problema en el devanado al estator, puede que haya cortocircuitos, haya cortos en las laminillas que forman las ranuras del estator, ¿cierto? Hay puntos calientes. También puedes encontrar a través de las eh, frecuencia de paso de polos alrededor de la corriente de línea. Entonces aquí vas a poder encontrar problemas de rotura de barras, en los anillos de cortocircuito. Pues los anillos de cortocircuito son, ustedes ven que está la jaula, la canastilla esta, están las barras y hay dos discos que unen las barras. Entonces, si hay problemas ahí, ¿cierto? Alta resistencia o pues en puntos calientes en las juntas del rotor, listo. Y cuando analizando la frecuencia de línea, las dos veces la frecuencia de línea, te vas a dar cuenta que hay problemas de entre hierro variable, o sea, lo que veíamos ahorita de excentricidad estática o dinámica. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, hay unas tablas, porque realmente ahí uno no entra como a analizar todos los espectros, porque como les decía, o sea, es la onda sinusoidal de la corriente, pero si empiezas a analizar unas bandas laterales, ¿cierto? Y normalmente se trabaja con la banda lateral izquierda. No recuerdo por qué es que es la izquierda, pero siempre tiene que ser la izquierda. Entonces simplemente, y vea que aquí estamos trabajando en decibeles. Decibeles es una unidad como comparativa, ahí uno le mete como un logaritmo natural para que esas diferencias no sean tan grandes, pues porque si las vemos en escala real, este pico se pierde, ¿listo? Con respecto a este tan grande. Entonces se trabaja en, en decibeles. En decibeles simplemente es como una relación de una medida con respecto a la otra, ¿listo? Entonces, según las tablas, vos le llegas y comparas y decís, mira, si esta no tiene barras rotas, aquí estamos comparando rotura de barras, ¿listo? Entonces, esta es la frecuencia de línea, estás mirando la banda lateral y si la diferencia, si estás por encima de 50, 55, las barras están todavía como en buen estado. Puede que ya presenten algunas fallas incipientes, pero todavía está en buen estado. Y si esta banda lateral crece mucho con respecto a esta frecuencia, a esta pico de la frecuencia de línea, o sea, esta medida disminuye, quiere decir que hay problema. O sea, que a medida que van aumentando estas bandas laterales, quiere decir que se está incrementando el problema. Listo. Entonces, esta es la tabla que les comentaba de severidad, pues analizando lo que son las roturas de barras.
¿Listo? Más que todo, pues en análisis de rotor. Entonces, pero eso tiene unas condiciones. Como les decía, esa tabla aplica para motores de más de 40 caballos. Pues la frecuencia de línea, pues la miramos en decibeles, y en la frecuencia o sea, la frecuencia de línea, bueno, la podemos mirar en decibeles o en amperios, pero normalmente la gente trabaja en decibeles comparativamente. Siempre miras la amplitud de la primera banda lateral a la izquierda de la frecuencia de línea. Bueno, el número de paso de polos, ¿cierto? Y también es muy importante, eso sí es muy importante, cuando se vaya a hacer la medida, el motor esté trabajando mínimo al 70% de la carga nominal o idealmente trabajando al 100%. Si usted lo trabaja a menos carga, no le va a encontrar tanto problema. ¿Por qué? Porque pues la corriente que si usted le está forzando a menos carga de la que él tiene capacidad de trabajar, quiere decir que usted le está haciendo circular menos corriente a esas barras, ¿cierto? Entonces, si alguna de esas barras tiene algún problema, pues no lo vas a notar, porque como les decía, si una barra se me rompe, pasa mayor corriente por las otras, ¿cierto? Para compensar, pero si vos lo estás trabajando con el 50%, quiere decir que que la corriente que está pasando ahí es la mitad de la que ella tiene capacidad. Entonces, cuando por las otras barras empiece a circular corriente adicional, pues las otras barras no van a sentir ningún problema porque están diseñadas para mayor carga, para mayor corriente. Entonces, mínimo el 70% cuando se hagan esta prueba. ¿Listo? Entonces aquí vemos un ejemplo de cuando analizamos el motor, es el mismo motor, ¿cierto? ¿Vale? Pero analizando la corriente. Entonces aquí podemos analizar dos cosas que le estaba explicando, ¿listo? Entonces, vean que cuando trabajamos al 50% de la velocidad, pues de la velocidad, no, de la capacidad, vemos que esta banda está bajita, o sea, hay una diferencia de 52 decibeles. Según esta categoría de 52 decibeles, está acá, o sea, está moderado, no hay ningún problema, porque vea que ustedes lo que hacen aquí es comparar aquí en esta barra de decibeles o de acuerdo como lo quiera mirar, la amplitud también en amperajes, pues, porque es que esto aquí lo puedes trabajar pues como en decibeles, ¿cierto? O en corriente. Entonces, si lo estás trabajando en decibeles, pues te vas por esta columna. O cuando vas a trabajar por relación de corriente, te metes por esta columna. Entonces, inicialmente no está dando 52, está en este rango. Entonces, simplemente que te dice, sí, pues tiene una condición moderada, pues no es la ideal, pero todavía puede trabajar. ¿Cuál es la recomendación? Siga revisando la tendencia. Si esa banda lateral le empieza a crecer. ¿Listo? Entonces, acá miramos ya el motor trabajando a plena carga, que es casi el doble de la corriente que está circulando. Aquí, vea que aquí ya se aumentó esta amplitud de la banda lateral, te está midiendo 37 decibeles. Esto quiere decir que 37, está mirando mal. Pues, por ejemplo, aquí casi que te está diciendo ya es momento de que haga un overhaul, o sea, que haga mantenimiento. Aquí está entre 37 y 42, ¿cierto? Entonces, aquí le está diciendo pues, de que prácticamente tiene que revisar y confirmar bien cuál es el problema y la severidad. Pero digamos que entre 36 y 37 no es mucho la diferencia. De cierta forma, ya hay que parar. O sea, yéndole bien, tiene dos barras rotas, ¿cierto? Y ese problema es degenerativo y va evolucionando con mayor velocidad a medida que se van afectando más barras. O sea, puede que se demore mucho en romperse la primera, pero desde que rompe la primera ya se empiezan a ir las otras con mucho mayor velocidad.
Y lo otro que les quería mostrar, vea que lo que les hablaba ahorita del deslizamiento, de la velocidad del deslizamiento. Acá vea que el motor, cuando le estás exigiendo a la mitad de la carga, por decirlo así, pues el deslizamiento, en teoría, debería ser 1500, la velocidad del sincrónico. Listo. Aquí 3000 Hz, pero dos veces la frecuencia. Ah, no, porque vendría siendo de 4 polos. Listo. Ese vendría siendo de 4 polos, entonces serían 1500. Vea que la diferencia es de 30 RPM nada más. Pero cuando usted ya le mete más carga, le mete más corriente, ya la diferencia es de 70 RPM. La velocidad de deslizamiento está aumentando. Listo. Bueno, entonces aquí veamos un ejemplo. Esto era como un ventilador, motor de 400 caballos, voltaje de 460 voltios, a plena carga consume 467 amperios. Tiene una velocidad nominal de 885, pero la velocidad es variable. Entonces, inicialmente se le midieron vibraciones, pues, valores globales, se medían vibraciones globales y los valores eran bajitos, por decirlo así, eran aceptables. Cuando empezaron a hacer pruebas aumentando y disminuyendo la velocidad, se dieron cuenta que empezaba a sonar y empezaba como un silbido. ¿Listo? Entonces analizaron pues el espectro y se dieron cuenta que eso está medido en velocidad. ¿Listo? Se dieron cuenta que había muchos armónicos. Entonces, de cierta forma, bueno, aquí hay un problema inicialmente, pues no, hay un problema de holgura mecánica, ¿cierto? Pero ya haciéndole la prueba de análisis de corriente espectral, nos damos cuenta que, bueno, aquí todavía, no, esa no, todavía no es la prueba de corriente espectral, aquí seguimos en vibraciones. Aquí, miren que el pico de la banda lateral en el 1 por es mucho mayor que del 1 por. O sea, la primera banda lateral acá a la izquierda es mucho mayor. ¿Listo? Y que hay modulación. Acá dice un poquito más normal, es dos veces la RPM, pero aquí ya de indicio nos da que hay varias barras rotas. ¿Listo? Aquí ya simplemente es como un zoom de los armónicos. Eso es mirado en vibraciones. Acá ya se hace el análisis de corriente y se confirma que efectivamente tiene esta amplitud, pues, o esta diferencia entre la primera banda lateral y el pico en línea, de la frecuencia de línea, es de 31.4 decibeles. Ahora que lo estamos mirando en decibeles. Eso me da una categoría 6. O sea, pare la máquina. En categoría 6 nos dice que sí, haga algún mantenimiento lo más rápido posible, para la máquina apenas pueda. Y te dice que ya hay diferentes barras fracturadas o con indicios pues de ya de que, de que se vayan a fracturar, e igual también hay problemas también en el anillo, pues, en los dos discos que unen las barras. Listo. Bueno, aquí vamos a mirar un poco más rápido el tema de los engranajes. Vamos a mirar un poco de teoría y ya quedaríamos pendientes para la próxima sesión, mirar ya como la parte más práctica. ¿Listo? Como vemos, hay muchos tipos de engranajes, que es recto, helicoidal, doble helicoidal, está la cremallera, los planetarios, esos que son helicoidales pero cruzados, tenemos los cónicos. Entonces, lo primero que usted tiene que saber cuando va a trabajar analizar una caja de engranajes es saber con qué
con qué engranaje está trabajando, con qué tipo de engranaje está trabajando para saber en qué dirección se va a generar la mayor fuerza, por decirlo así, y cómo va a posicionar o sea, cuál es la mejor manera de posicionar el transductor. Es como decir, bueno, si yo sé que es un engranaje recto, pues la mayoría de las fuerzas o las mayores amplitudes se van a dar en direcciones radiales. Pero si estoy trabajando un rodamiento helicoidal, van a haber cargas axiales también. Entonces también es normal que se vean amplitudes altas. ¿Listo? O si estoy trabajando con rodamientos cónicos, van a haber entonces unas cargas combinadas, pues o sea, ahí lo va a mirar horizontal y verticalmente. Listo, pero de pronto axialmente no se genera problema. Listo. Entonces, en los engranajes se presentan pues, problemas de desgaste, centricidades, también hay desalineación, sobrecargas, fracturas de dientes. ¿Listo? Entonces, aquí no, pues no vamos a entrar a analizar pues, o a estudiar, porque siempre es bastante complejo, pues como todo el tema de engranajes. Acá lo único que les quería mostrar es que realmente en estos puntos, cuando el perfil del diente está muy bien mecanizado y es un contacto o sea, o el punto o el contacto que se da acá entre los dos dientes, en este punto, o sea, el punto no va a cambiar, o sea, el punto de contacto no cambia. En la medida que va entrando y saliendo el piñón, el punto de contacto siempre va a ser en esa posición. Obviamente va cambiando esta superficie, digamos aquí, va entrando, ¿cierto? Entonces, a medida que va girando, si va girando en ese sentido, pues esto se va corriendo para acá. ¿Listo? Pero este punto, el punto de contacto donde siempre se transmite la fuerza entre los dos dientes, es el mismo, o sea, radialmente no cambia. ¿Listo? Lo que cambia es el desplazamiento de los dientes. Por eso, en ese punto, en teoría, se debería presentar únicamente rodadura. Los fenómenos de fatiga que se presentan en los dientes de los engranajes es muy similar al fenómeno de fatiga que se presenta en los rodamientos. Recuerda cuando les explicaba lo de las tensiones de Hertz y que se presentaba la mayor compresión abajo de la superficie porque era como eran las dos superficies que entraban en contacto, entonces una la comprimía, ¿cierto? Entonces cuando entraba, comprimía y cuando estaba saliendo de ese punto, la traccionaba. Funciona muy similar. Entonces los fenómenos son muy parecidos a los de fatiga. Listo. Y ahí, en teoría, en este punto, siempre va a haber rodadura. ¿Eso cuando empieza a cambiar? Cuando la involuta, que es como ese movimiento, pues, que él hace del punto de contacto, eso ya empieza a cambiar, ya sea porque la geometría del diente no coincide con esta misma geometría, entonces no se va a presentar que siempre se encuentren en el mismo punto y que haya rodadura pura, eso es algo que puede afectar eso. Si, por ejemplo, el engranaje tiene holgura en el eje, entonces eso va a estar, tiene backlash, por decirlo así, que le llaman mucho, ese fenómeno se presenta, que es demasiada holgura acá, entonces este punto se va a estar moviendo, ¿cierto? Entonces ahí no va a haber rodadura pura, que es lo ideal, para que no haya deslizamiento. Cuando ya hay desgaste en los dientes, también se empieza a presentar eh, eh, deslizamiento, entonces ya ahí ya se empiezan a presentar problemas. En los engranajes también hay modulación en amplitud, y la modulación en amplitud, acuérdense que está relacionada con modulación de fuerza. Recuerden el ejemplo que hacíamos de los rotores, que ahí lo tengo la gráfica de los dos engranajes, y hay uno que es excéntrico, entonces empieza a modular porque hay una zona donde hace mayor fuerza y en otra zona donde hace menos fuerza. Esa variación está modulada por la velocidad con la que gira el engranaje. ¿Ves?
Entonces, muy importante tener en cuenta que la frecuencia de engranaje está relacionada. La frecuencia de engranaje es esto, es cada cuánto se está dando este contacto aquí, ¿cierto? O sea, de acuerdo a las veces que el enrote, este piñón está girando y el número de dientes, pues aquí se va a ver ese contacto, ese impacto que se genera aquí. Ahí se genera un impacto cuando entran en contacto. ¿Listo? Entonces, esa frecuencia de engranaje siempre va a estar, o sea, siempre que usted coja que usted empieza a analizar una caja de engranaje, siempre va a encontrar esa frecuencia de engranaje y siempre va a haber los armónicos, el primero, el segundo y el tercero. Ahí que hay que empezar a analizar cómo son las bandas laterales y cómo van cambiando esas bandas laterales, la amplitud de las bandas laterales y la misma amplitud de la frecuencia de engranaje. O sea, porque normalmente cuando el engranaje está nuevo, pues todavía como que no, todavía tiene, por decirlo así, no se acomodado, no se han acomodado bien las piezas, no se asientan. Entonces, generalmente en los engranajes nuevos, ellos empiezan con una amplitud, vamos a ver, ¿dónde tengo? Bueno, eso empiezan con una amplitud mayor, ¿cierto? A medida que empieza en funcionamiento, esta amplitud empieza a disminuir un poco, ¿cierto? Y después de cierto tiempo, ya cuando se empieza el proceso de degradación del piñón, eh, esas amplitudes vuelven y suben. Un engranaje trabajando en buenas condiciones, pero en las condiciones para que fue diseñada, con buena lubricación y todo eso, normalmente un engranaje puede durar 20 años. Eh, ¿Cuándo disminuye esa vida útil? Cuando ya le empezamos a generar cargas adicionales. Eso es muy parecido a la fórmula de, de vida de rodamiento, porque igual es el mismo fenómeno. Entonces es una fórmula parecida. Lo que hace uno es que calcula unas horas y empieza a multiplicar por unos factores. Ah, está mal lubricado, quítele la mitad de la vida. Ah, hay problemas de impacto, quítele otro pedazo a la vida. ¿Listo? Entonces, súper importante que tengan en cuenta la frecuencia de engranes siempre va a aparecer, ¿cierto? Entonces nosotros como que de cierta forma en los engranajes debemos de llevar el histórico, porque el hecho de que usted tome por primera vez el engranaje y le salga la frecuencia de línea, la frecuencia de engrane, pues no quiere decir que el rodamiento está malo, no, él siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que hay que mirar cómo es la evolución, o si presenta bandas laterales que me van a decir que hay alguna modulación. Eh, igual, normalmente siempre va a haber por ejemplo, siempre va a haber excentricidad en los piñones, por muy perfecto que sea o que uno lo intente hacer, siempre va a quedar con una pequeña excentricidad y me van a quedar unas bandas laterales un poquito más pequeñas, ¿cierto? Pero si yo cada bandas van aumentando, quiere decir que hay un problema. ¿Listo? Generalmente las bandas laterales están relacionadas, o sea, la separación de esas bandas laterales están relacionadas con la frecuencia de giro del engranaje, ya sea del piñón o de la corona. Entonces aquí, cuando yo les hable del piñón, quiere decir el engranaje pequeño. Y cuando hable de corona, pues es el engranaje más grande. ¿Listo? O sea, el que gira más lento, por decirlo así. Entonces, de acuerdo a la separación de esas bandas laterales, yo me voy a dar cuenta si el problema está más que todo en la corona o en el piñón. Listo. Otra cosa que tenemos que entender, pues aquí, pues entender más es como por el lado de comprender cómo están hechos los engranajes y si en algún momento les toca fabricar uno, pues tratar de hacerlos con números primos, porque cuando trabajamos con números primos, garantizamos que todos los dientes van a trabajar igual, no van a trabajar más cargados no van a trabajar más veces unos que otros, ya les voy a explicar. Entonces, la frecuencia de repetición de dientes quiere decir que es la frecuencia con la que, digamos,
un diente de del piñón con la corona, tocan aquí, ¿cierto? Están en contacto. ¿Cuántas vueltas tiene que dar el engranaje, ¿cierto? Para volverse a encontrar con ese mismo diente. ¿Por qué nos interesa a veces eso? Porque generalmente los engranajes y eso los transportamos pues apagados, pues obviamente. Entonces siempre están, o sea, cuando viajan los mismos dos dientes en contacto. Y si hay algún impacto o algo, pues entre ellos mismos se pueden rayar, se pueden indentar, ¿sí me explico? Entonces ahí generan. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los rodamientos? Que es un fenómeno de los engranajes, cualquier raya, cualquier indentación me va a generar problemas. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahí una pequeña deformación, es como cuando yo estoy en una carretera, ¿cierto? Y hay una pequeña ondulación en la carretera, entonces cada vez que un camión pase por ahí, él coge e impacta sobre esa pequeña ondulación. Le empieza a impactar, impactar, impactar hasta que ya le saca el boquete. Entonces ya ahí ya sale una grieta. Entonces, eso mismo ocurre cuando uno transporta los engranajes, que esos mismos dos dientes van a estar en contacto todo el tiempo. Entonces, para eso nos interesa analizar esta frecuencia de repetición de dientes. Esta frecuencia de repetición de dientes normalmente es muy bajita y muchas veces no la alcanzamos a detectar en la frecuencia, en el espectro de frecuencia, porque ¿se acuerda cuando veíamos en los espectros que en las frecuencias bajitas pues se genera mucho ruido en los transductores y eso, entonces ahí se puede perder? Es mejor mirar esa frecuencia de repetición de dientes. Si nos toca analizarla, es más fácil de analizarla en la, en la onda del tiempo. ¿Listo? Esta es la fórmula con la que, con la que se calcula la frecuencia de repetición de dientes. Este es el primer tema que les quería hablar. Y hay otra cosa que es muy importante, pues ahí es muy importante para el que está diseñando el engranaje, y es las fases del engranaje, o básicamente es el máximo común divisor. ¿Eso para qué nos interesa? Por ejemplo, aquí tenemos un piñón que creo que es un piñón que es de 18 dientes y este creo que es de 30. Listo. Entonces, vamos a ver si aquí está el ejemplo. Bueno, ahí hay un ejemplo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Usted pone, digamos, aquí tiene 30 y aquí tiene 18 dientes. Entonces, usted lo que hace es calcular el máximo común divisor. Y ese máximo común divisor me va a determinar cuántos dientes de este engranaje van a engranar con los mismos dientes de este piñón. Entonces, aquí simplemente nos muestra que son 5 dientes del engranaje, engranando siempre con los mismos 3 dientes del piñón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una grieta o un problema, un diente roto acá, entonces quiere decir que este diente me va a afectar únicamente a uno de esos, a los tres, a estos tres. A los otros, como no engrana con ellos, ¿cierto? Entonces no los va a afectar, pero estos tres sí, y los va a afectar mucho más rápido en el piñón. ¿Por qué? Porque este tiene que dar muchas más vueltas que este o sea, este gira más rápido que este, entonces este entra en contacto más veces que este, en una relación como un 30-40% más. ¿Sí me explico? Que este entra, aquí trabajan 5 dientes y acá nada más trabajan 3, pero igual la frecuencia de contacto es la misma para los dos. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos dientes son los que engranan siempre con los mismos de la corona con respecto a los del piñón? Entonces, tenemos el número de dientes, calculamos el máximo común divisor, que ya lo vamos a ver cómo se encuentra, lo divides y ya sabes el número de dientes que va a trabajar siempre de la corona con el número de dientes del piñón. Eso, hay unas tablas donde te determinan la vida pues, útil de los piñones. Entonces aquí tengo un ejemplo de un piñón. Bueno, cuando trabajamos con números primos,
prácticamente que el NE es 1, el máximo común divisor sería 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí todos los dientes trabajan con todos los dientes de esto. Entonces, ¿qué tiene la ventaja? Que cuando usted tiene un problema aquí, pues, por decirlo así, que el problema se le distribuye en todos los dientes. Entonces, este piñón no se le va a degenerar tan rápido, sino que va a ser un poco más demorado ese proceso. ¿Listo? Bueno, veamos el ejemplo. Aquí tenemos un piñón de 5 dientes que gira 1200 RPM, acciona un engranaje de 15 dientes. Encontremos el máximo común divisor. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es que el 5 puede ser dividido por el 1 y por el 5. Y el 15 puede ser dividido por el 1, por el 3 y por el 5. ¿Cuáles son los comunes? El 1 y el 5. Eso se multiplica y se encuentra el máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el piñón trabajan todos los dientes. O sea, que va a haber, no, en el engranaje va a haber un solo diente que engrana con 5 no, aquí lo vemos. Pero miremos acá primero. Aquí lo que nos va a decir es, según la fórmula, que digamos el de la corona van a traer 3 dientes con respecto a un solo diente del piñón. O sea, 3 dientes se van a encontrar, 3 dientes del engranaje con respecto a uno solo. Entonces, pues obviamente el piñón se va a degradar mucho más rápido. Entonces, aquí simplemente son datos de velocidades. Aquí vamos a ver una tabla más abajo, cuántos dientes engranan. Por ejemplo, un solo diente desgastado del piñón se encuentra con los mismos 3 dientes del engranaje. O sea, el diente, si yo cogí alguna marca y los marco, digo, el piñón número 1 tiene una falla, el diente número 1 tiene una falla, y lo pongo a girar con respecto al engranaje de 15 dientes, ellos siempre van a engranar en los mismos 3. Y siempre van a engranar en el número 1, número 6, número 11. Pues si yo llegara y los marcar en orden. ¿Listo? Bueno, y acá, según eso, hay una tabla que ya la vamos a ver, en donde dice que de acuerdo a la relación inversa del máximo común divisor, así se disminuye la vida útil del engranaje. Veamos entonces que este es el piñón y ese es el engranaje. Entonces, por cada vuelta del engranaje, el piñón tiene que dar 3 vueltas, ¿cierto? Y que el piñón número 1, el diente número 1 del piñón engrana con el número 1 del engranaje y después vuelve y engrana con el número 6 y después engrana con el número 1, en el número 11 y ya vuelve y empieza otra vez el número 1 del piñón con el número 1 del engranaje o de la corona. Entonces, nos damos cuenta pues, que el piñón es el que se va a deteriorar mucho más rápido porque siempre es el que está trabajando. Acá lo podemos descomponer. Entonces aquí trabaja un solo diente por cada 3 dientes del engranaje. El factor es 5. Listo. El factor común. Y este factor común nos vamos a esta tabla. Esta tabla es extraída de la ACMA. La ACMA es la Asociación de Fabricantes de Engranajes de Estados Unidos. Entonces, nos dice que el factor común es 5. Quiere decir que la expectativa de vida de ese piñón es de un 20%, del que realmente, si lo hubiéramos trabajado con números primos, debería ser de 100. Igual, 5 piñones, no, creo que lo mínimo, lo recomendable de trabajar pues en cantidad de número de dientes es como de 9 dientes para arriba. ¿Listo? Es lo más recomendable. Acá, pues ya como dato informativo, simplemente recomiendan unas calidades de número de calidad del engranaje de acuerdo a la velocidad lineal de este punto de contacto. De acá, de acuerdo a esta velocidad lineal de ese punto de contacto, recomiendan unas calidades.
Eso está relacionado a que a la, pues a la geometría, nada más que a la geometría, a la tolerancia geométrica del perfil del diente, al acabado superficial y a la dureza pues del material. Está relacionado el tema de la calidad. ¿Listo? Acá simplemente vemos cómo es serían pues como la parte de las frecuencias y las revoluciones del planetario, pues, de un sistema de transmisión planetario. Aquí entonces vemos que este es el eje de salida y el eje de entrada, haga de cuenta que tiene un portaplanetas. Un portaplanetas simplemente es un disco donde van montados los piñones que llaman planeta, ¿cierto? Y estos planetas giran sobre la corona y a su vez sobre el Sol, le llaman el Sol. Este movimiento de giro es muy parecido al del rodamiento, es muy similar. Es muy similar a cuando la pista exterior de rodamiento está fija. ¿Listo? Pero bueno, no vamos a entrar mucho pues como en este tema. Eh, Simplemente tener en cuenta esto, pues esa fórmula se la voy a dejar pues en el documento que lo monto siempre en el blog y tener en cuenta esto. Pues digamos que acá te dicen que de acuerdo a si está el problema en el satélite, en el sol, en las frecuencias de falla se encuentran relacionando ya sea la velocidad giratoria del sol o del planeta o de la misma corona. Esa parte se las voy a dejar pues para que la lean con mayor detalle, porque igual pues el tema del planetario pues, es un poquito más complejo, pues en toda esa parte cinemática. Listo. Vamos a adelantar más pues como en lo genérico, en lo general. Entonces, como les decía inicialmente, para hacer el análisis de fallas, rodamiento, de engranajes, pues hay que saber qué tipo de engranajes pueda tener, primero. Segundo, nos hacen estas recomendaciones. Vean, si su engranaje está girando a menos está entre 20 y 160 CPM, trabaje con un transductor o un acelerómetro de baja frecuencia. Eso ya lo vimos en la clase de transductores, ¿cierto? O sea que tengo una sensibilidad mucho mayor. Estamos hablando de 1000 milivoltios por gravedad o 500. ¿Listo? Ya acá cuando nos dicen, bueno, si usted está trabajando por encima de las 500 CPM o inclusive las mismas 160 hasta 60.000, puedes medir principalmente en velocidad, pero con un acelerómetro. O sea, puedes trabajar normal con un acelerómetro pues como estándar. E igual, cuando las CPM son mayores a 60.000, ¿cierto? 60.000, eso viene siendo más o menos 6.000 Hz. No, ya les digo cuánto son. 60.000 y 60, más o menos 1.000 Hz. Pues pueden trabajar en aceleración. Listo. Como les decía, lo ideal es uno colocar la posición del transductor de acuerdo en la dirección de las cargas. Entonces, para eso necesitamos saber si es un rodamiento recto, un engranaje recto, helicoidal o de contacto angular, es cuando estamos hablando de ese helicoidal, que viene así. El de contacto angular vendría siendo este. Listo. Entonces, bueno, y lo otro que siempre nos recomiendan es cuando vayamos a setear, o sea, tenemos que calcular, tenemos que tener al menos la velocidad de entrada del eje. Necesitamos saber los engranajes que tenemos ahí, cuántas etapas son, o sea, cuántos pares de engranajes tenemos para poder saber las velocidades de giro de si hay ejes intermedios. ¿Listo? Y nos recomiendan siempre trabajar con mínimo 3.5 veces,
sea, la frecuencia máxima que yo voy a setear va a ser 3.5 veces la frecuencia de engranaje. ¿Listo? Entonces, si yo tengo problemas también en bajas revoluciones, pero necesito mirar estas altas, entonces a veces recomiendo tomar dos lecturas, una con un F más mayor y otra con el F más pequeño. El tema de trabajar con un F más mayor está muy relacionado también al análisis, al poder hacer un buen análisis en la frecuencia, en la forma de onda del tiempo. ¿Listo? Y también poder siempre capturar eso por el tema de la velocidad de muestreo, porque el F está muy relacionado con la velocidad de muestreo. Entonces voy a poder capturar más datos y como en los engranajes se presentan muchos impactos, ¿se acuerda cuando hablábamos del fenómeno de aliasing? No, el de aliasing no, el que era, el que le llamaban fence, que traducido es como el problema de valla, que se acuerda que hablábamos que veíamos una montaña, ver una montaña a través de una valla o una cordillera a través de una valla, hay picos que de pronto se pierden porque usted solamente toma medidas entre madero y madero, o sea, entre barra y barra, y lo que está detrás de cada barra muchas veces se pierde, puede haber un pico y se pierde. Entonces, como en los engranajes hay muchos impactos, siempre recomienda trabajar una muy buena resolución, en una alta velocidad de muestreo para poder capturar bastantes datos. Listo. Y siempre nos recomienda combinar el tema de análisis de engranajes con análisis de vibraciones, con el análisis de lubricantes y termografías. Listo. Veamos acá rápidamente. Eh, Vamos rápidamente los tipos de problemas que podemos encontrar. Este ya lo habíamos mencionado, lo hemos mencionado varias veces, que es el engranaje excéntrico doblado. Como vemos aquí, aquí hay bandas laterales que lo que me dicen es esa modulación, lo que está acá, es esta modulación que veíamos que le explicaba la vez pasada, ¿cierto? Esta modulación, estos picos, esa diferencia de picos está relacionada ya sea a la velocidad de engrane a la velocidad la corona o del piñón, dependiendo en dónde esté la excentricidad. Acuerden que cuando hablamos de excentricidad es que él va a estar aquí un momento más lejos, entonces aquí la fuerza va a ser menor, pero cuando llegue se intente acercar, pues obviamente va a presionar con mayor fuerza los dientes y aquí se va a generar mayor fuerza. Entonces, pero eso va a ser mayor fuerza, menor fuerza. O sea, aquí como que se presiona bastante, aquí descansa. Aquí vuelve y presiona bastante, vuelve y descansa. Listo. Entonces aquí recuerden que es analizar la separación para ver en dónde está el problema, mirar cómo cambian estas amplitudes, si están aumentando o se quedan iguales. Listo. Si hay problemas, si hay un problema grande en la parte excéntrica, vas a empezar a ver armónicos, inclusive van a haber más armónicos de esto. Lo que pasa es que aquí ya normalmente, como les decíamos, estamos viendo el F más y siempre lo ideal sería trabajarlo hasta 4 veces la frecuencia de engrane. Listo. Cuando hay excentricidad, entonces, esta primera es dominante y la tercera es mayor que esta segunda, para que lo tengan ahí como dato de análisis más adelante. Y cuando hay problemas de backlash, que es demasiada holgura entre los dientes, pues se presenta un fenómeno parecido. Pero de pronto este ya es un poquito más aleatorio. ¿Listo? Engranaje con rodamiento desgastado roto. Este está más enfocado como al desgastado. Listo. Entonces, vemos cuál se diferencia, la diferencia que hay con respecto a la que vemos a esta anterior. Vemos que aquí hay una frecuencia de resonancia. Listo. Igual las bandas laterales van a estar separadas de acuerdo a la velocidad de giro, ya sea del piñón
o de la corona. Entonces, eso es importante para poder saber dónde es que está de pronto el piñón roto, ¿cierto? O desgastado. Siempre que haya desgaste o inclusive cuando hay diente roto, se van a excitar las frecuencias de resonancia del piñón. Entonces nos va a salir, o sea, normalmente, ¿qué encuentra uno? Como les decía, sería algo así, pero aquí ya uno empieza a ver que cuando hay bandas laterales o esa amplitud aumenta, entonces ya hay algún problema. Pero cuando igual encuentras la frecuencia de resonancia activa, eso es una confirmación de que tienes un problema de diente desgastado o roto. ¿Listo? Como les decía, también puede aparecer modulación acá, en el piñón, cuando ya el problema es muy grave. También cuando es un problema de diente roto, vas a encontrar en la onda del tiempo estos impactos. Por ejemplo, aquí son dos dientes, tres dientes malos. Entonces, tres dientecitos buenos, malos, perdón, y aquí todo eso, diente bueno, pum, vuelve otra vez los impactos. Listo. En engranajes se utiliza mucho el análisis de la forma de onda, para que lo tengan en cuenta. Temas de sobrecarga, aquí pues básicamente cuando hablamos de carga siempre es como mirar el tema de la amplitud. Siempre, pues cuando son como sobrecargas y eso, o sea, cuando hablamos de sobrecarga es que de pronto, como les digo, hay un problema que no está dejando hacer bien el contacto entre los dientes, entonces generan mayores fuerzas, ¿cierto? Generalmente el pico dominante está en el 1 por de la frecuencia de engrane. Listo. Bandas laterales no van a ser muy, muy altas porque aquí no va a haber modulación, pues porque acá de cierta forma si el engrane se está dando mal, se va a estar dando todo el tiempo. ¿Sí me explico? O si el engranaje está sobrecargado, pues igual ahí no va a haber modulación, o sea, no va a haber una mayor fuerza, menor fuerza, sino que siempre va a ser una sobrecarga. ¿Listo? Bueno, la desalineación también es muy similar a las otras, ¿verdad? Que siempre van a estar presentes las frecuencias de engrane, siendo que aquí empiezan a cambiar esas amplitudes, esa relación del 1 por de la frecuencia de engrane con respecto al 2 por. Aquí vemos que es mayor el 2 por de la frecuencia de engrane y que podemos encontrar armónicos de la velocidad de giro del piñón o del engranaje, la que tenga pues como el mayor problema. ¿Listo? Acá simplemente cuando hablamos que se transportó un diente malo, es que se transportó un engranaje y por decirlo así se partieron los dos piñones, los dos dientes de cada uno. Entonces, o se generó un problema en esos dos dientes, cada vez que pase, que se encuentren esos dos dientes, van a haber unos picos más altos, pero van a estar modulados por esta frecuencia por la frecuencia de repetición de dientes. Listo, muy importante. Eso es un ruido pulsante a baja frecuencia. Recuerden que aquí, vean donde están ubicadas las frecuencias de repetición. Está muy, o sea, aquí es muy difícil verlo generalmente cuando lo vemos para poder detectar eso, de cierta forma, les toca hacer dos mediciones, como les decía, una que tenga una F más poquita, pues más pequeña, pues inclusive que te coja solamente una o solamente pues, la parte de los piñones, pues de la velocidad de giro de los piñones y engranajes, y ya después haces la otra medición donde abarques hasta la cuarta armónico de la frecuencia de engranaje.